titulada Los Patriarcas de Israel. Y vamos en esta noche a estudiar el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Dice Génesis 14, 17 al 24, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente los que comieron los jóvenes, lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Vemos aquí en este cuadro que el Espíritu Santo nos retrata a Abraham regresando de una tremenda victoria, donde lo que los ejércitos mundanos de ese tiempo, dijimos la clase pasada, que formaban la tierra de Israel o la Palestina, no pudieron hacer. Y aunque eran más grandes, eran 5 reinos contra 4 reinos del Medio Oriente, los del Medio Oriente los vencieron. Abraham con 318 personas les derrotó, estableciendo Dios desde el principio de la Biblia que no es con ejército, ni es con espada, ni es con el poder militar, sino con mi espíritu, dice el Señor. Dios quiere que desde que iniciamos el estudio de la Biblia entendamos cómo opera Dios, cuál es el carácter de Dios y cuál es la forma en la que nosotros vamos a enfrentar a nuestros enemigos, que siempre estaremos rodeados de ellos durante todo el tiempo de nuestra vida. Entonces, si no entendemos estos principios espirituales, no vamos a poder caminar con victoria en el Espíritu de Dios. Abraham había demostrado una fe valerosa y desinteresada, y siempre cuando alguna persona ha demostrado un valor heroico, se espera algún reconocimiento, se esperan aplausos, que se le cuelgue una medalla, que salga en la televisión: rescató al niño que se estaba ahogando, los bomberos hicieron esto. Esto es algo normal en el mundo que vivimos, porque la gente siempre honra a la gente, exalta a los héroes, alaba al ganador, recompensa al valeroso, honra al poderoso y reconocen a los triunfadores. A toda la gente le gustaría ser como los ricos y como los famosos. Todos quieren alcanzar el éxito, la popularidad, la fama, la gloria a cualquier precio. Y de esto se trata este pasaje que vamos a estudiar a continuación. Abraham sale victorioso. Ha tenido una guerra que merecería todos los reconocimientos y medallas militares de su época. Y ahora vendrían a su vida el reconocimiento, la recompensa y el honor. Pero la pregunta que vamos a contestar y vamos a descubrir es: ¿cómo reaccionaría Abraham ante los halagos del mundo? ¿Le daría la honra a Dios o aceptaría el halago del rey de Sodoma? ¿Qué iba a hacer Abraham en este momento en que viene de la guerra con todos los cautivos, con todo el botín, los camellos, les quitó todo, derrotó? Él se convierte de la noche a la mañana, Abraham, en el centro de la atención de todo ese mundo en el Medio Oriente por su grande victoria. Y exactamente cuando Abraham va caminando por el Valle del Rey, o el Valle de Sabe, le sale, y esto no es coincidencia, inmediatamente el rey de Sodoma, que representa a Satanás en persona. Y al mismo tiempo que le sale el rey de Sodoma a recibirlo, se presenta ante él un personaje misterioso. Un personaje con una personalidad velada. Lo vamos a descubrir quién es en esta noche. Se presenta ante él una persona que sale de la nada con otras intenciones, y aquí encontramos, aquí está Abraham
y se enfrenta el mal y se enfrenta el bien. Y Abraham tenía que enfrentarse al rey de Sodoma y tenía que enfrentarse al rey de Salem. ¿Cómo iba a reaccionar Abraham con cada uno de los dos? Recordamos que de acuerdo a la ley de la guerra, las personas que vencían les pertenecía el botín, y el rey de Sodoma sabía perfectamente bien que Abraham traía todo el dinero que les había quitado a los reyes, de manera que podía negociar. El rey de Sodoma venía a negociar con Abraham. Sodoma siempre ha simbolizado en la Biblia y en el mundo la corrupción moral de una sociedad. Personas viviendo juntas sin casarse, matrimonios engañándose mutuamente y poniéndose los cuernos el uno al otro, jóvenes viviendo en libertinaje sexual y en toda clase de inmoralidad en sus más perversas expresiones, homosexualismo, lesbianismo, todas estas perversiones son las que existieron en Sodoma, y es tan grande la influencia de Sodoma que de ahí se extrajo en la palabra sodomita, que aún continúa aplicándoseles a los homosexuales. Abraham se enfrentaba pues a este rey que representaba a una sociedad degradada, a una sociedad corrompida, a una sociedad humanista y mundana, y el mundo de repente le comenzaba a ofrecer gloria y honra. Vamos pues al versículo 17 e iniciemos el estudio. Dice el versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer. Recordamos que Kedorlaomer era el rey de Irán, que se había juntado con Siria y con Irak de aquellos tiempos, y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí encontramos en la etimología de las palabras originales hebreas que la palabra Melqui significa rey en el hebreo y Sedec significa justicia. Le sale al encuentro a Abraham el rey, no dice de la justicia, esto es importante, el rey de justicia. En segundo lugar, tiene otro título, rey de Salem. La palabra Salem es en el hebreo Shalom, que significa paz. Y en tercer lugar, se le da otro tercer título como el sacerdote del Dios Altísimo. Si nosotros comparamos la Biblia, por ejemplo, en dos pasajes del Nuevo Testamento, Efesios 2:14 y Colosenses 1:20, vamos a descubrir que los títulos de Rey de Paz solamente le corresponden al Hijo de Dios, a Jesucristo. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que esta es la cruz, y dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba pagando por nuestros pecados, por tus pecados, pero en ese momento Jesucristo estaba reconciliándonos, aquí estamos nosotros, aquí está Dios, amistándonos, haciéndonos y juntándonos y fundiéndonos y uniéndonos en la cruz. No hay otro lugar, de acuerdo a la Biblia, donde el ser humano pueda unirse con Dios, donde el ser humano pueda darle la mano a Dios, donde el ser humano pueda, por primera vez, caminar con Dios, más que en la cruz del Calvario. La cruz es el centro del universo que Dios escogió para que el hombre hiciera con Dios la paz. Y cuando Jesús está en la cruz y tú te acercas a Jesús a la cruz y llegas hincado y le pides perdón por tu vida y le reconoces como tu Señor y como tu Salvador, Él inmediatamente te absorbe, te jala, te sube con Él a la cruz, y ahí mismo lo que Él está haciendo lo hace por ti. Tú te identificas con Él en su muerte y en ese momento la paz de Dios viene a tu corazón. Pero, dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz. Quiero que observen, y nos vamos a ir profundo esta noche,
La paz no es posible en tu vida. La paz no es posible en mi vida. La paz no es posible en una nación. La paz no es posible en un hogar. La paz no es posible en un matrimonio sin antes haber justicia. Justificados, tenemos paz. El primer fruto de la justificación, el primer fruto de la justicia de Dios, es la paz con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano es un ser que está en contra de la justicia. De acuerdo a la Biblia, es un ser rebelde contra las leyes de Dios. Tú y yo, antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor, éramos rebeldes al reino de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos que nuestra justicia era absolutamente equivocada y no era lo que Dios quería en mi vida, ni mis obras justas que eran como trapos inmundos, vengo a la cruz. Y Cristo en la cruz del Calvario, en primer lugar, cumple la justicia de Dios. Al morir por nosotros y al recibir yo a Jesucristo, Él es mi justicia, Él es mi justificación, Él es mi santidad, Él es mi sabiduría, y como consecuencia de su presencia en mi vida, tengo paz con Dios. Vean otro pasaje en Colosenses 1:20 que acabo de mencionarles, Colosenses 1:20, y dice la Biblia, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De acuerdo a la Biblia, tú no puedes tener paz. Ni yo pude jamás haber tenido paz, ni nadie va a tener paz en esta vida si no hace la paz con Dios, mediante la muerte y el derramamiento de sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso regresamos a Génesis 14:18, a este personaje que se le llama Rey de Justicia, y en segundo lugar, Rey de Shalom, Rey de Salem o Rey de la Paz. Vemos que tiene dos títulos que no los puede tener un ángel. Dos títulos que ningún ser en el universo puede llevar, ni los arcángeles. El título de Rey de la Justicia y Rey de la Paz solamente se le pueden atribuir al Hijo de Dios. Y en tercer lugar, dice la Biblia que este ser que se aparece a Abraham se le nombra sacerdote del Dios Altísimo, pero aquí quiero hacer una pausa y hacerles una pregunta. Si la Biblia dice que este hombre era el rey de Salem, y la guerra que vimos la clase pasada, atacaron a todas las ciudades de la Palestina, de lo que es la tierra de Israel, ya vimos que Palestina, el nombre se lo dio Roma, es apropiadamente y teológicamente Israel, era la tierra, pero todavía no Israel porque todavía no existía la tierra. Abraham fue el que fundó la nación de Israel, pero toda esa zona geográfica es Israel. ¿Por qué los reyes que atacaron y les ganaron no atacaron Salem? ¿Por qué no la atacaron? Nosotros sabemos que la palabra Jerusalem tiene su origen primero en la segunda parte, en la segunda conformación o unión de estas dos palabras, porque la palabra Jeru, Yehu en el hebreo significa ciudad, Salem, paz. La palabra Jerusalem significa ciudad de la paz. Pero aquí no es coincidencia que el Espíritu Santo no ponga Jerusalem, sino solamente se llama Rey de Salem. ¿Por qué? Porque al no existir la palabra Jeru, significa que solamente este rey era rey de Salem, o sea, rey de la paz. ¿Y por qué? ¿Por qué los reyes no pudieron vencerla? Simplemente porque en ese tiempo no existía todavía. Vamos con más calma. Melquisedec es un personaje, como lo vamos a ver y lo vamos a comprobar en Hebreos 7, capítulo 8 de Hebreos, a continuación, es Jesucristo en su primera manifestación como un ser humano. Ahí no está encarnado, está solamente apareciéndose. Hubo muchas apariciones de Cristo y se le llama en otras partes el ángel de Jehová. Y es el Hijo de Dios. Se aparece Jesús, y lo vamos a ver más adelante cómo es Jesús, se aparece Jesús como el rey de una ciudad que no existe. El rey de Salem, por eso ni siquiera entraron, porque no existía Jerusalén.
¿Por qué? Porque Él está representando a un personaje espiritual y Él murió antes de que fuera en la cruz colgado, de que el mundo se fundara. Él fue muerto antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, Él ya había sido inmolado. Antes de la fundación del mundo, yo ya estaba en Cristo. Fuimos predestinados antes de que yo naciera del vientre de mi madre. Dios sabía quiénes iban a morir, Dios sabía quiénes iban a condenarse, Dios sabía quiénes iban a salvarse, y dice Romanos 8:29, a los que preconoció, también los llamó, y los justificó, y los glorificó, y todo en tiempo pasado. Efesios 1:13, bendito sea el Dios que nos bendijo. Tiempo pasado en Jesucristo. Vemos que en la Biblia encontramos el pasado, el presente y el futuro intermezclados. Esto es asombroso. La Biblia es el único libro que nos presenta los tres tiempos en los cuales vivimos nosotros intermezclados, porque la Biblia es un libro hiperdimensional. A ver si lo escuchaste, apunta la palabra, hiperdimensional. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es un libro que transporta al ser humano al pasado, lo refleja en el presente y lo proyecta hacia el futuro, porque el Dios de la Biblia no es un Dios, no es un autor común y corriente que solamente refleje el presente, sino que es un Dios que vive fuera de nuestras dimensiones y que nos dice lo que pasó antes, ahora y en el futuro. Por eso se llama el Dios del principio y el Dios del final, el Alfa y la Omega. Cristo está aquí representándose como el rey de Salem, no de la ciudad de Jerusalén, sino de Salem nada más. Ya ciudad le pusieron los hombres. A ver si me va siguiendo. Si no, ahorita en 5 minutos lo agarras. Aquí encontramos pues que Jerusalén estaba prefigurada espiritualmente a través de Cristo, rey de Salem, no de Jerusalén, sino rey de Salem. Dice en 2 Corintios 4:18 que no debemos de mirar nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven, esto es increíble. Esto destruye el empirismo. El empirismo dice, yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no huelo, lo que mis 5 sentidos me perciben. Este es el estatus del mundo a nuestro alrededor. Y Dios dice, las cosas que no se ven son más reales que las que se ven. Y luego dice en Hebreos capítulo 11, versículo 2, acerca de la creación de todas las cosas, el Señor, el Espíritu Santo, versículo 3, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo no puedo conocer ni entender las cosas que se ven si no es a través de la fe, y la fe es creer lo que Dios dice. El cristiano comienza a salir de este mundo por la fe, creyendo lo que Dios dice, y en el Espíritu comenzamos a hacer contacto sin necesidad que lo veamos. Lo vemos con otros ojos que son los ojos espirituales, con otros oídos que son los oídos espirituales. Comenzamos a oír cosas de Dios y a percibir el mundo de Dios con el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y comenzamos a sentir el testimonio de Dios en nuestro corazón de que realmente las cosas espirituales son más bellas que las cosas materiales que perciben nuestros 5 sentidos. Cuando en el versículo 18, en tercer lugar, se le dice a Melquisedec, sacerdote, nos impacta y asombra. Un momentito. Wait a minute. El sacerdocio no existía. La palabra sacerdote es la palabra hebrea Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Este sacerdocio fue entregado cientos de años después, hasta que Moisés subió al monte Sinaí, y en los 40 días que Moisés estuvo en el monte, Dios le reveló el libro de Levítico, Dios le reveló el libro de Éxodo, y Dios le reveló el libro de Deuteronomio a Moisés. Esos 3 libros Dios se los reveló en la punta del monte a Moisés. Y le dio Dios, con el libro de Deuteronomio, la ley civil. Con el libro de Levítico le dio la ley ceremonial. Y con la otra ley le dio la ley para que pudieran gobernarse religiosamente y supieran cómo acercarse a Dios. 3 leyes, la ceremonial, la moral y la civil. Los 10 mandamientos, la ley moral. La ley civil,
la ley de cómo gobernarse los reyes, y la ley ceremonial, Levítico, cómo acercarse a Dios. Estas 3 leyes le dio Dios, y después que bajó Moisés, le dijo Dios a Moisés: apártame a esa familia de tu hermano Aarón. Nada más ellos, nada más ellos y los que desciendan de Aarón, sus hijos, nietos, bisnietos, ni primos, ni tíos, ni cuñados, nada más los de Aarón. Y por favor me apartas esa tribu, la tribu de Leví. Venga para acá la tribu de Leví, venga para acá la tribu de Aarón. De la familia de Aarón y de la tribu de Leví, Dios estableció el sacerdocio de Israel. La palabra sacerdote significa el que sacrifica, es la palabra hierus, y se traduce al latín pontífice. Pontificus o Pontifex Maximus, que es un título que se le da a un señor religioso. La palabra pontífice viene de la palabra pontifex, del latín, que tiene su origen en la palabra hebrea hierus, que significa sacerdote. Muy bien. Cuando Dios le da a Israel este sacerdocio, es para que un grupo de hombres fueran los intercesores de todo el pueblo. Y todo el pueblo debía acercarse a un lugar que se construyó llamado el tabernáculo, donde Dios habitaría en medio, y estos hombres sacerdotes de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, serían los mediadores. El pueblo no podía desde el principio acercarse a Dios nada más así. Necesitaban a alguien que se interpusiera entre ellos y Dios, lo cual representaba, ¿verdad?, el sacerdocio más adelante de Cristo. Pero pasó un problema muy grave y todavía lo tiene la nación de Israel. Platicando el otro día con un judío que era rabí, que no se imaginan qué personas tan inteligentes son los rabinos, tienen muchísima cultura. Le dije que si ellos conocían el orden de Melquisedec. Y es increíble que esta persona tan preparada me contestara que qué quería yo decir. Le mostré, le dije, no he leído Génesis 14, porque aquí es nada más donde aparece en el Salmo 110, es todo donde aparece en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está en Hebreos 7 y Hebreos 8. Melquisedec, pero como ellos no tienen el Nuevo Testamento para explicarles el Antiguo Testamento, no entendieron que Dios les dio 2 órdenes de sacerdotes a Israel. 2 órdenes. No solamente el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio del orden de Melquisedec, lo van a entender en esta noche. Y cuando Dios, antes de darle el sacerdocio levítico, arónico a Israel, nombra y se le llama al Rey de la Paz y al Rey de la Justicia, Hierus o Cohen, sacerdote del Dios Altísimo, nos muestra que Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya había sido señalado como sacerdote de Dios. Es interesante que diga el versículo 18 que era sacerdote, y vean ustedes el título que se le da a Dios: Dios Altísimo. Él, en hebreo, el Elión, con Y. Antiguamente las gentes creían que los dioses habitaban en las montañas, o que realmente si había un Dios, tenía que estar en este planeta, pero en las partes más altas. Y por eso cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que adoraban y ofrecían sacrificios, dicen, los lugares elevados, en los lugares altos, y de ahí se agarró Satanás para llevar a la gente al paganismo y a la idolatría. Pero cuando la Biblia dice que el Dios de la Biblia es el Dios Altísimo, está hablando que Él es más alto que los dioses que tienen los seres humanos. Él es el Dios más alto de todos. No es alto, es el Dios Altísimo, el que nadie puede alcanzar, el que está arriba de todos los dioses que los seres humanos han fabricado. Sacerdote del Dios Altísimo, del que está allá arriba en el cielo. Y antes de pasar al pan y al vino, vamos a Hebreos 7. Y a corroborar toda esta enseñanza con una perspectiva aún mucho más amplia, porque solo Hebreos y el Nuevo Testamento nos explican la maravilla que es Jesucristo. Dice Hebreos 7, es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento Melquisedec. Miren ustedes, vamos con calma, porque este Melquisedec, rey de la paz o rey de Salem,
otra vez se le dan los títulos de Génesis 14:18. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. O sea, Melquisedec, por acá viene el rey de Sodoma, por aquí viene Melquisedec. Melquisedec inmediatamente saca pan a vino y bendice a Abraham y le dice: bendito sea el Abraham del Dios Altísimo, que el creador de los cielos y la tierra. En segundo lugar, vamos a pasar a los títulos. Número 3, que te libró de mano de los enemigos. Y Abraham, al recibir la bendición, le da los diezmos de todo. Vamos a ver que esto es increíble. ¿Cómo que los diezmos? ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que dar diezmos? Melquisedec bendice a Abraham. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, o sea, Melquisedec, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, ya lo vimos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Detengámonos. Aquí está mencionando el Nuevo Testamento que este personaje, Melquisedec, es un ser eterno. Y la eternidad, el único que no tiene comienzo, y el único que no tiene fin, es Dios. Los ángeles tuvieron un principio. Los seres humanos tuvimos un principio. El único a quien le corresponde la atribución o el atributo de eternidad es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este hombre que se le aparece a Abraham y que se lee el título del sacerdote, ese sacerdocio, esa forma de presentarlo nos habla que era un sacerdocio eterno. El sacerdocio que dio Dios a los judíos a través de Leví y Aarón era un sacerdocio temporal. Se murió Abraham, le siguió su hijo. Se murió el hijo, le seguía. Todos tenían que ir ocupando porque eran hombres como tú y como yo que teníamos que morir. Eran débiles y además ellos primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, sacrificios a Dios. Pero este sacerdote, este orden diferente al de Leví que introduce Melquisedec, es un sacerdocio inmutable, es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio imperecedero, como lo vamos a ver al final. Dice el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, o sea Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, aquí tenemos que dice la Biblia que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y los sacerdotes del orden de Leví, de Israel, recibían los diezmos del pueblo. Pero aquí este sacerdocio no funcionaba todavía. Y es Abraham el que está dando los diezmos. Y si Abraham que está dando los diezmos a este personaje, Abraham es más grande, de Abraham salió Leví, de Abraham salió Aarón, y de Abraham salieron todos, de Abraham salió toda la nación de Israel, significa, ¿verdad? Si el pueblo le da diezmos a los sacerdotes, y los sacerdotes salieron de Abraham, significa que este personaje era más grande que Abraham. Lógico, lo vamos a ver más adelante. Versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, Melquisedec está bendiciendo, ¿verdad? El menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el que recibe la bendición? Entonces, Melquisedec es mayor que Abraham y mayor que los sacerdocios y mayor que todos Isaac, Jacob y los patriarcas y todos los que salieron de Abraham. Melquisedec no podía ser un ser humano. Versículo 8, y aquí ciertamente reciben los hombres los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando el libro de Hebreos fue escrito, Melquisedec seguía viviendo.
Y por decirlo así, versículo 9, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Esto es tremendo genéticamente, lo vamos a ver, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí la Biblia dice que cuando Abraham le estaba pagando a Melquisedec los diezmos, también el que no había nacido aún, que nació años después, cientos de años después, Leví, la tribu que formó Leví y de la cual nació el sacerdocio, Leví estaba en los lomos de Abraham, y cuando Abraham le pagó a Melquisedec, el mismo Leví que no había nacido estaba pagándole los diezmos a el sacerdote del Dios Altísimo. Leví que no había nacido estaba en Abraham pagándole diezmos a Melquisedec genéticamente y espiritualmente hablando. Por lo que si Abraham estaba representando todo el sacerdocio que iba a salir de él, y todo el sacerdocio estaba en Abraham, y Abraham estaba pagándole los diezmos a Melquisedec, el asunto de ese pasaje es que Melquisedec era superior a Abraham y a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora dice el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, esto, capítulo 7 de Hebreos, es una joya preciosa para hablar con un rabino judío, para hablar con cualquier persona de extracción judía étnicamente que esté buscando verdaderamente razones. Es maravilloso, y le explica, le da, mira, si el sacerdocio levítico que ustedes heredaron de Moisés, de Leví, de Aarón, hubiera sido perfecto, no había necesidad entonces de que hubiera otro sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? Aquí está el orden de Melquisedec. Porque aquí se le llama a Melquisedec, yo le dije a este rabino, sacerdote. ¿Cómo me explica usted? Le pregunté que se le llame sacerdote cuando no existía el sacerdocio. No me pudo contestar, porque no puede comprender toda la revelación de Dios, y ahí están, como dice el 2 Corintios 3, su entendimiento se embotó. Están ciegos. No pueden ver la realidad de las cosas, no pueden entender el plan de Dios, porque necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y nos explique Él lo que significa todo cuando ponemos las piezas de la Biblia juntas, precepto sobre precepto, de pensamiento sobre precepto, acomodando lo espiritual a lo espiritual, línea sobre línea. Es la única forma de poder comprender las Sagradas Escrituras. ¿Qué necesidad habría de otros sacerdotes? Entonces Dios sabía, desde que le dio el sacerdocio a los levitas, que era un sacerdocio solamente temporal y que no iba a través de ellos venir el Mesías. Versículo 13, y de aquel de quien se dice esto, es de otra tribu. Está hablando de Melquisedec y de Jesús. De aquel de quien se dice esto, de ese sacerdocio eterno, es de otra tribu. No es Leví, es otra tribu que no era Leví, de la cual nadie sirvió el altar. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés les dijo, es Leví. Nunca Moisés le dijo a Israel, de Judá saldrá el sacerdocio, más que proféticamente lo dijo a Jacob en Génesis 49 al bendecir a Judá. La palabra Judá significa alabanza, la palabra judío significa los que alaban. Los que alaban y adoran. Y Jesús dijo en Juan 4, mi Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu le tienen que adorar. Y Dios busca estos adoradores, en espíritu y en verdad. Y a todos los cristianos que llegan a la iglesia los domingos, santo, 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 Señor omnipotente, y viendo allá, y viendo las piernas a la otra, y viendo qué clase de reloj trae el otro, y a ver qué dicen, y no puedo brincar porque, ay, ¿qué van a decir? Estoy haciendo el ridículo, y no se han desatado, ni han podido encontrar libertad, ni pueden expresar el gozo de sentirse salvados. Así se van a quedar como estatuas de sal, como la esposa de Lot cuando vino Cristo, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Como estatuas de sal.
Cristo vino de Judá y Moisés no habló nada de la tribu de Judá, él dijo que de Leví. Entonces pasan los años, aparece Jesús y comienza la gente, es el Mesías. Y los escribas y los fariseos comienzan a ver, vamos a sacar los rollos, vamos a buscar qué dice la Biblia. Y como estaban cegados y eran legalistas, no, el Mesías no puede venir de Judá. Y nosotros sabemos que su padre es José. No pueden ser eso si los maldijeron y los persiguieron. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su entendimiento no entendían el plan de Dios. Si hubieran leído más detenidamente la Escritura, su ceguera, su amargura, su rencor, su coraje, sus celos, sus envidias, les hubieran podido ver y permitir entender cuál era el plan de Dios en la vida de ese hombre. Pero no lo pudieron hacer. Dice en Santiago 3 que donde hay celos y donde hay amargura es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No puede Dios iluminar ninguna mente en esta vida celosa, envidiosa, avara, con coraje, con rencor y con amargura. Impides, te bloqueas totalmente ante la iluminación del Espíritu Santo, porque Él es santo, el Espíritu Santo. Y para que ilumine mi mente tiene que ser santa. Y antes de que me ilumine, Dios me recuerda, quítate tus guaraches que estás pisando terrenos santos. ¿Quieres respuestas? Límpiate. Límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová y entenderán todas las cosas. Es nuestra falta de limpieza, el pecado escondido en tu vida, con el cual no quieres tratar, lo que impide que Dios se manifieste a tu corazón. Regresamos a Génesis 14. Y entonces, en cuarto lugar, este personaje Melquisedec saca pan y vino. Y esto es asombroso, porque si nosotros vemos en Mateo 26, versículo 26 al 28, encontramos que son los dos elementos, pan y vino, los dos elementos que Jesucristo sacó, y no es coincidencia, la Biblia no es coincidencias, sacó al celebrar la última cena para representar y simbolizar el pacto de sangre. Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ellas, porque eso es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya vamos a salir del antiguo pacto, mis queridos amigos, y vamos a entrar a un nuevo convenio. Vamos a salir de las antiguas cláusulas que los ataban y los obligaban bajo la ley, y vamos a entrar a otro pacto con mejores promesas, con mejor sacerdocio, con mejores promesas. ¿Por qué? Porque es el pacto de mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cristo en la última cena les da el pan y les da el vino, y les dice que el pan y el vino representan, son los elementos cualitativos y cuantitativos que manifiestan el pacto de sangre. Y cuando Abraham sale y viene el rey de Sodoma para acercarse, y viene Melquisedec, Melquisedec le ofrece a Abraham lo que Cristo le ofreció a los discípulos, pan y vino. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué creen ustedes que significa esto? Melquisedec estaba ofreciéndole pan y vino a Abraham porque le estaba adelantando, le estaba prefigurando, le estaba simbolizando que Abraham, aunque iba a vivir bajo un pacto que era el pacto de la ley, él, sin embargo, a ser el padre de la nación que saldría de sus lomos, de donde venimos todos los que somos hijos de Isaac y de Abraham espiritualmente, ellos iban a entrar verdaderamente en el pacto de sangre. Antes que Dios les diera en el Sinaí la ley, Dios les da en Melquisedec la representación de que es mucho mayor, más grande el pacto de sangre que el pacto del monte Sinaí. ¡Qué increíble es la Biblia! ¡Qué increíble es la palabra de Dios! Y entonces Abraham le da
los diezmos de todo. Versículo 20. Desde el principio de la Biblia nos muestra Dios que si Él es el Dios Altísimo, porque dice, tú eres el Dios, el Abraham del Dios Altísimo, o sea, Abraham le pertenecía a ese Dios que es más grande que todos los dioses. Si Dios es el Dios de Abraham, si mi Dios es el creador de los cielos y la tierra, y lo creo, y si mi Dios me ha librado y me seguirá librando de todas las malas lenguas vituperinas y de todos mis enemigos, lo menos que yo puedo hacer para reconocer que Él es el Altísimo, el creador y mi libertador, darle el 10% de mi cartera. La única forma en la que yo pueda ser librado del cáncer de la avaricia y del cáncer del egoísmo es dándole a Dios lo que me pide. Y entonces el rey de Sodoma, dice el versículo 21 para terminar, se acerca a Abraham, y miren ustedes a este padrino tuyo. Al rey de Sodoma no le interesa el dinero, cosa curiosa, y le dice a Abraham, mira Abraham, quédate con el oro, la plata, quédate con todo. A mí me interesan las almas. Dame las personas, dame las almas. Vénganse para acá mis nenes. ¿A dónde se las quería llevar? A Sodoma. Y ahí Lot, que fue uno de los que, ¿se acuerdan en la clase pasada? Que fue uno de los que libró a Abraham. No, yo así entendí la lección, que me regreso y que me regreso. Tío, perdóname, quiero servirte, nada. Lo vamos a en Génesis 19, que se regresó a Sodoma con el rey de Sodoma. Y vamos a ver cómo acabó cuando lleguemos allá. El diablo le interesan las almas. 20, usa el sexo antes de que te cases, ven, ándale, no seas anticuada, no seas anticuado, es una cosa normal, es original. La masturbación, no, eso es una cosa de la religión, no hay ningún problema, es más, es beneficioso que vean pornografía de los matrimonios para que tengan, es beneficioso que cambien de pareja de vez en cuando. La dueña de la revista Cosmopolita la acaba de declarar hace como 4 o 5 meses, ahí tengo el recorte en el periódico, creo que se llama O'Brien o Brown, esta señora, es que es importantísimo que las parejas tengan otras parejas para que puedan destraumarse de que no solamente tienen que ir para una sola pareja. Te recomiendo que tengas un amante. Tenemos que ya discernir, santos de Dios. Las almas están en juego. Y tu alma, toda la gente que no conoce, pero tú que conoces al Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, el que nos libre y nos quiere seguir librando, nos dice, no toquéis los muertos, no toquéis lo inmundo, salgan de Babilonia, pueblo mío, no se contaminen. Cuídense, cuiden sus mentes, el ataque es a la mente. Satanás está empujándolos a todos ustedes. Métete a ver esas películas, vas a salir atormentado, vas a tener pesadillas, vas a comenzar a tener irritaciones, van a comenzar los demonios a trabajar, porque es la mente el campo de la batalla entre el bien y el mal. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es transparente, todo lo que es honesto, Filipenses 4, 8 y 9, en esto pensad. Dame las almas, le dice el rey de Sodoma, versículo 23, y le dice a Abraham, he alzado mi mano a Jehová, creador de los cielos y la tierra, que desde un niño hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Cuando el mundo nos quiere halagar y nos quiere recompensar y nos quiere comprar, no te vendas. No te vendas. Mi jefe me dijo que si no iba a Vips a tomarme un café con él y perdía mi trabajo de secretaria, pues que te corra secretaria y dígale, mire viejo Juan Camaney, yo no voy con usted porque usted es una persona casada, ni el coche le subo con usted, y si pierdes el trabajo por tu dignidad y por guardar tu moral, Dios te va a recompensar porque Él es el Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra, y el que nos libra y nos sigue librando de nuestros enemigos. Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob, Él es el Dios y Padre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Oremos. Bendito eterno, Hashem Adonai, El Elión, Dios Altísimo. No hay nadie más alto que tú, porque tú eres el Dios que habitas en la eternidad